Vamos ahora a Brasil. Las marchas de las últimas semanas han logrado que el presidente Michel Temer, investigado por corrupción, pierda apoyo político. Ya son 4 los partidos de su base aliada en la Cámara de Diputados los que se retiraron de la coalición oficialista. La voz del pueblo está haciendo efecto en el Congreso. Tras el anuncio de la Corte Suprema de iniciar una investigación abierta en contra del presidente Michel Temer por los delitos de corrupción pasiva, asociación ilícita y obstrucción a la justicia. Sus aliados políticos le dieron la espalda. El Partido Socialista Brasileño, el Popular Socialista, el Partido Laborista Nacional y el Partido Humanista de la Solidaridad, que suman 66 escaños de un total de 513, han abandonado al mandatario. Esta es nuestra bandera. Pero no solo el Parlamento dio un paso al costado. Renuncias al interior de su gobierno también lo dejan en la mira. El pasado miércoles, uno de sus asesores más cercanos, Sandro Mabel, dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que lidera Temer, abandonó su cargo. Y este sábado sufrió un nuevo golpe con la renuncia de la presidenta del Banco de Fomento del país, María Silva Bastos. La mujer alegó motivos personales para dejar el liderazgo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Pese a ello, Temer se aferra a su cargo y reitera que no renunciará. Aseguró que perseverará en la aprobación de las reformas económicas con el fin de entregar a su sucesor en 2019 un país en mejores condiciones económicas. Agregó que no se detendrá en sus planes de gobierno pese a la crisis política por la que atraviesa. Gustavo Segre, director del Center Group y profesor además de Relaciones Internacionales de la Universidad Paulista, es mi invitado de esta hora. Con él vamos a analizar esta situación en Brasil. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el llamado. Un placer. 4 partidos de su alianza de gobierno se abren del gobierno Temer. ¿Qué tanta fuerza tienen estas organizaciones políticas que además, dicho sea de paso, son de izquierda? ¿Cuál es el impacto? Bueno, al ser partidos de izquierda y no tienen una gran representatividad en el Congreso, de momento no le restan la mayoría a Michel Temer dentro de la Cámara Baja. Sobre 513 diputados, Temer continúa teniendo la mayoría que le permite de alguna forma estar en el límite para la aprobación de las medidas que él menciona. Necesita de 308 diputados para aprobar los ajustes. Y es exactamente lo que tiene en este momento, a pesar de la salida de los 66 diputados, que sumado con 144 que ya hacían parte de la oposición, estarían pleiteándole justo la cantidad necesaria para sí o para no. El gran problema que tiene Temer hoy en día no se trata solamente de los diputados, sino con el fin que esta situación política pueda tener. Es difícil entender que Michel Temer quiera renunciar, porque si lo hace corre riesgo de ir preso al perder los fueros privilegiados que le permiten hoy ser investigado, procesado y eventualmente sentenciado por la Corte Suprema. Pero por el otro lado, mantendría a Brasil en una agonía sin término, esperar alguna de las otras 3 opciones, que sería el Tribunal Superior Electoral, que el día 6 de junio debe evaluar si cancela la fórmula presidencial de Dilma Rousseff y Michel Temer. Por otro lado, la posibilidad, como mencionaba tu informe, que la Corte Suprema inicie el proceso penal, para lo cual necesitaría la ratificación de 3/4 partes del Congreso Nacional. Y por el último, la posibilidad del impeachment, que arrastraría esta situación por meses y meses. Temer está tratando de llevarse la mayor honra posible y la única forma que tiene sería aprobando estas medidas de ajuste para que Brasil continúe por la buena senda económica. Pero para ello, al perder 66 diputados de su base aliada, tendrá que sufrir y transpirar mucho. Ahora, son cada vez más frecuentes las renuncias de funcionarios que obligado debe aceptar el presidente Michel Temer. ¿Qué tanta mella le hace esto al presidente en cuanto a su alianza política en el país? No, yo creo que las salidas tienen motivos diversos. En el caso de María Silvia, la presidente o la expresidente del BNDES, el poderoso Banco de Desarrollo Económico y Social, tenía que ver con una reclamación de los industriales en función de que María Silvia era muy técnica y obviamente no prestaba dinero público en función de camaradería política y sí de cuestiones estrictamente técnicas y de garantías. Recordemos que uno de los pivots de la tormenta que en este momento tiene que pasar Temer es justamente JBS, quien recibió 8.000 millones de reales de préstamos del BNDES con
sospechada transparencia. De manera que ella se retira del gobierno precisamente para no complicar a un gobierno que en este momento precisa abrir la canilla para poder prestar recursos y mantener aliados. En el caso de los otros, bueno, el ministro que se retiró de Cultura, Roberto Freire, era precisamente del PPS, uno de los partidos que acaba de abandonar la base aliada. Gustavo, más allá de las protestas que hemos visto, de que sus aliados le dan la espalda, de que pareciera que poco a poco se va quedando solo el presidente Temer, él insiste en que no va a renunciar y que además va a entregar un Brasil estable económicamente. ¿Eso es posible? ¿Él tiene base, sustento para decir eso? Yo creo que están negociando en el Congreso para ver cuál es la salida más digna para todos. Me da la sensación de que si hubiera ya el nombre definido de un sucesor, él debería pedir que los ajustes sean con costo político hacia el propio Temer. De esta manera Temer saldría un poco más honroso y el nuevo presidente, que claramente está siendo negociado, tomaría un país sin tener que pagar el costo político del ajuste, que claramente se trata de medidas impopulares. De cualquier forma, hay una restricción bastante importante, saber quién es ese nombre, porque dentro de lo que es el Congreso existen básicamente dos figuras. Una, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maya, que tiene a favor la posibilidad de coordinar hoy la necesidad de aliados dentro del propio diputado. Y por el otro lado tiene la contra de ser muy joven como para controlar a los políticos tradicionales que tanto dolores de cabeza le están trayendo a Brasil. Y por otro lado también la cuestión de ser una persona que está investigada dentro del lavallato. Del otro lado está el PSDB, con Tasso Gereissati, una persona de ya edad, arriba de 80 años, es un político de tradición, respetado, que no tiene ningún tipo de investigación en sus costas, en sus espaldas, pero por otro lado tiene un problema de salud que lo hace pensar si vale la pena arriesgar esa salud en función del país. Desde el punto de vista de quien pueda estar fuera de la Cámara de Diputados y Senadores, tenemos dentro del partido, lo que sería el partido del PSDB también, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, una persona ya de edad que no está dispuesto a arriesgar su trayectoria en función de un barco que puede quedar a la deriva, el siempre candidato Lula da Silva, que diría que ya perdió algunos puntos, con lo cual no se lo menciona más dentro de las posibilidades, y Enrique Meireles, que sería un avalista del proyecto económico, actual ministro de Economía, pero que tiene en su contra haber trabajado como presidente del grupo del consultivo del propio JBS, que fue quien hizo la delación premiada y colocó a Temer en este problema. De manera que son muchas posibilidades de finalización de esta novela brasilera, aún con final abierto. Gustavo, dos cosas para finalizar. Una, ¿qué mantiene a Temer a salvo del impeachment? Y dos, si esa prueba, la que se conoció, la que publicó el diario O Globo, si no me equivoco, sobre la conversación que vincularía al presidente Temer con la compra, con un soborno, para poner en conclusión esto, podría, como está postergada en este momento, si a futuro tú le ves positivo de que la justicia procese al presidente Temer por esa razón, por esa grabación. Bueno, lo que aferra al presidente Temer en este momento a la silla presidencial es precisamente el no tener un sucesor negociado y la posibilidad de ir preso, así que él renuncie a la primera magistratura. En relación a la Corte Suprema, es posible que inicie efectivamente la investigación, de hecho ya autorizó a la Fiscalía General a hacerlo. Lo que pasa es que hay muchas dudas respecto a si este audio fue editado o no. De cualquier manera, no es la única prueba que habría contra el presidente Temer, ya que claramente el presidente del grupo JBS, Joesley Batista, le habría confesado algunos delitos y Temer no hizo nada al respecto, no denunció esos delitos ante la justicia. Y esto puede llegar a ser más grave. Los juicios políticos difícilmente van a ser conducidos en corto plazo. Primero, porque Rodrigo Maya, el presidente de la Cámara de Diputados, aliado de Temer, hasta no tener seguridad de que las pruebas son robustas, no debe dar inicio a la formación de la comisión especial. Y por el otro lado, la Corte Suprema deberá hacer de alguna manera el aval. O sea, a partir del momento que la Corte confirme la investigación, probablemente se inicien los juicios políticos. Pero en todos los casos, Tribunal Superior Electoral, juicio político o Corte Suprema, son cuestiones que llevan muchos meses. Y recordemos que de aquí a 1 año y 4 meses
tenemos elecciones presidenciales. El mercado lo que claramente determina es, prefiero un malo conocido, a pesar de que probablemente corrupto, Temer, que un bueno por conocer que no tengo la mínima idea de qué es lo que va a hacer en el plan económico y no me agrada como mercado no saber qué es lo que puede ocurrir con Brasil. Es Gustavo Segret, director del Center Group y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Paulista. Gracias por estar con nosotros, es un placer. Hasta la próxima. Igualmente, hasta luego.